Buenas noches, vamos a comenzar. Esta es la tercera sesión y bueno, el objetivo es hablar sobre las actividades de la unidad 3, pero yo estoy observando que no están avanzando en la actividad. Entonces aprovechemos esta sesión antes de empezar de lleno con el tema para que me digan por qué no la están entregando. ¿Tienen dudas? Les oigo, les leo. O Buenas noches, profesora. buenas noches, o simplemente no han tenido tiempo, es diferente. Bueno, en mi caso así es, el fin de semana, profesora, pienso entregarla. Ok, no tienes dudas. No, no Bueno, nos explicó muy bien la semana pasada. ok. A ver, ¿y los demás quién quisiera comentar algo? ¿No han tenido tiempo de hacerla o no saben qué hacer? O, Maestra, Buenas yo, noches. Vania. Perdón. a ver, adelante Adrián y después la otra persona, por favor. Perdón. Pues maestra, yo este fin de semana me pongo a mano. He tenido un poquito de exceso de trabajo, pero ya sabe que siempre la entrego antes de que acabe la tercera. No, sí, o sea, lo que me preocupa es que no estén entendiendo qué hacer y por eso no le estén entregando. Ok. No, lo mío es por tiempo, maestra, pero sí, ya tengo todos los videos y pues obviamente ya he estado consultando la información. Bueno, gracias. Gracias, A ver, maestra. ahora sí, sí está bien. A ver, ahora sí, ¿quién más tiene la mano levantada? Yo, maestra Vania. Buenas noches. Buenas noches. Profesora, sí tengo tiempo, pero bueno, más bien sí le entendí, pero lo que se me ha atrasado es un poco en el tiempo. Pero este fin de semana yo me pongo al corriente, profesora, con las actividades a entregar. Pues sí, porque ya vamos para la unidad 3 y todavía no terminan la 2. Entonces sí es como, digo, ya sé que tienen tiempos, o sea, son con 15 días para la unidad 3 y que las fechas son sugeridas, pero no están avanzando, ¿no? Eso me preocupa, realmente está bastante baja la participación. ¿Alguien quisiera comentar alguna duda que tenga de la actividad 1 de la unidad 2 antes de comenzar con esta? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar. Gracias que están acá. Justamente es esto. Vamos a hablar de las actividades de la unidad 2, de la unidad 3. Y bueno, o sea, la historia es un poco así, ¿no? En la unidad 1 vimos que finalmente el conflicto se puede presentar en cualquier área de nuestra vida porque básicamente significa diferencias, ¿no? Y nos compartieron en el contenido algunas estrategias, ¿no? Para poderlo identificar y sobre todo pues estar conscientes que o sea, que es parte del vivir, ¿no? O sea, no se trata de que no haya nunca conflicto, sino más bien es que saberlos identificar. En la unidad 2 sí está ya complicada porque entonces se les pide un escrito, considerando siempre el problema prototípico, considerando ese problema, un escrito en el que utilicen, sea evidente que están utilizando una serie de criterios de comunicación y entonces es donde viene lo de hacer el glosario. Hay quienes ya entregaron el trabajo, pero pues desafortunadamente se van por la libre y entonces no están haciendo el glosario, ¿no? Entonces, tienen que hacer el glosario incluso para que se vayan acostumbrando a cuándo son asertivos, cuándo no. Hay que hacer el glosario, es necesario. Y luego ya en el foro es identificar en qué momentos es asertivo y eso tiene que ver obviamente pues con haber tenido o sea, un dominio. Ahora, esta unidad ya se refiere al manejo de conflicto. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando haya un conflicto? ¿No? Ya sabemos que existe, ya sabemos que forma parte del diario vivir. Bueno, ¿cómo lo vamos a enfrentar?
Antes, bueno, los asuntos generales, ¿no? O sea, las respuestas son privadas en el foro, hay que contestar dos o tres veces. Yo estoy por las mañanas, si necesitan dando urgente, por favor, al correo. Y bueno, vamos entonces para comenzar. Una cuestión importante que, pues yo no sé quién, si alguien más lo esté padeciendo o viviendo, ¿verdad? Como sea, es las fechas son sugeridas. O sea, si vamos, no tengo la fecha precisa, ¿no? Pero si el 15 de julio cierra la plataforma, ustedes ese día pueden subir todo. Por supuesto que no es lo conveniente, no es lo recomendable, no necesariamente van a aprender, pierden la oportunidad de reelaborar, pero si así lo deciden, por las circunstancias que sea, sí lo pueden hacer. Entonces las fechas son sugeridas. La actividad 1 de la unidad 3 se llama, ya se repitió, experiencia de aprendizaje, que es a que nos enfrentamos. Entonces, esta actividad tiene dos apartados y por favor considérenlos porque a veces, o sea, no digo que las indicaciones de la plataforma estén mal, pero a mí la escuela me pide y me da la opción de proponer de qué manera se va a trabajar la actividad. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan lo que dice la plataforma, en la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 no dice glosario. O sea, eso es de mi propia creación precisamente para irlos conduciendo a la actividad. Y acá está sencillo el trabajo. Lo primero que hay que hacer es consumir el contenido de la plataforma porque es necesario, porque se preparan para el examen, porque se empapan del tema, consumir el material que yo les compartí y luego elaborar una tabla como ustedes quieran. Si quieren hacer un listado, está bien. Si quieren hacer una tabla donde dibujan allá ahorita un rectángulo. Entonces, o sea, y pónganle una cuadrícula, ¿no? Para que tengan como una idea. Puede ser, si deciden hacer un glosario está bien, si deciden hacerlo como un texto está bien, y la otra es hacerlo como una tabla, es totalmente libre. Entonces, a la parte de arriba pueden poner tipos de conflicto y a un lado clasificación y llenarla hacia abajo. O en la columna primera del lado izquierdo poner tipos, clasificación y llenarla hacia la derecha. Para mí es indistinto. Lo que yo quiero es que tengan una base. Ahí voy a echar. Lo que yo quiero es que tengan una base, porque después van a elaborar un mapa mental y van a poner, por ejemplo, conflicto emocional. Y ponen esa como bolita, ¿no? En el mapa. Y identifican si hay un problema de tipo, de un conflicto emocional en el problema prototípico. Entonces el mapa es como ir relacionando conceptos. Ajá. A eso se refiere. Sí, Magnolia, gracias. Buenas noches. Entonces, a ver, imagínenselo. Tienen allá una lista de los tipos de conflicto que existen y cómo se pueden clasificar por su intensidad, por su agudeza, por su impacto, si son personales, si son interpersonales, si son con la empresa, si son en grupos. Entonces, primero hacen una clasificación y después hacen un mapa. Pero ahora el mapa va a ser cuando el dueño de la empresa dice va a haber home office, está generando un conflicto eh, interpersonal grave, por ejemplo. Eso es lo que tienen que hacer en el mapa. Pero si no han dominado lo que es los tipos y clasificación de los conflictos, entonces no van a poder hacer el mapa. Si quieren, vamos a tomarnos unos segundos, busquen a bote pronto, aunque sea de Wikipedia, qué clasificación y tipos de conflictos hay. Y otro más, busque el problema prototípico. Para que hagamos por lo menos una pestañita de ejemplo. Háganlo, aquí les espero.
¿Ya? ¿Ya alguien entró? Ya, profesora. Ok, a ver, entonces anota en el chat lo que encontraste. O sea, un tipo de conflicto y cómo está clasificado. ¿Se lo digo? Escríbelo para que Ah, todos... es que estoy en mi celular, perdón. Ah, bueno, pues entonces dímelo. Ajá, puede ser un conflicto contingente. Ok. ¿Y eso? ¿Y qué más dice? Aquel basado en una determinada estructuración de los elementos y circunstancias. Ok. ¿Quién tiene un apartado de problema prototípico? Cierra tu micrófono, te lo voy a agradecer. Sí, A ver, díganme un apartado de problema prototípico. Ahí está ese es un tipo de conflicto contingente. ¿Cómo se clasifica? Con base en los elementos y circunstancias que intervienen en ese evento. Estoy inventando, ¿eh? O sea, esto no es la tarea. Nomás estamos haciendo un ejemplo. No se van a confundir. Alguien dígame un apartado o lea el problema prototípico y dígame cómo, si hay un conflicto contingente ahí o no. ese es el mismo problema, ¿no, profesora? Podría ser uno de los elementos, eh, pues precisamente el que la gente tenga que trabajar en el home office y no Ajá. tiene los elementos necesarios. Ok, entonces yo haría el mapa mental, en una bolita pongo conflicto contingente y en otra bolita pongo, hay quienes no tienen equipo para trabajar en home office. ¿Está claro para todos? ¿Alguien más? Busquen otro. Entonces, si yo estuviera haciendo la tabla en una celda, si algo se hace en una tabla de Excel, por ejemplo, en una celda ponen conflicto contingente y enfrente ponen basado en los elementos y circunstancias participantes. Y el título sería tipo de contingente, tipo de conflicto y clasificación. Y luego ya uso nada más el conflicto contingente por la frase conflicto contingente. ¿Sí se lo imaginan o no? Les oigo. A ver, gracias. Ajá. Pero esa es una propuesta de solución, Jessica. Y lo que queremos acá es identificar dónde está el conflicto y de qué tipo es. ¿Está bien como está? Este, A ver, no, adelante. lo que pasa es que lo que yo entendí, por ejemplo, ahorita comenta mi compañera que es que trabajan home office y no tienen los elementos para poder trabajar. Y yo lo veo acá también que es bueno, está generando conflicto, por eso están en descontento los de ventas, porque a ellos los están obligando a trabajar desde su casa y los operativos, pues, bueno, los de operación pues no están recibiendo el sueldo pues completo como tal, pero sin laborar. Entonces, por eso lo vi así como que pues conflicto. Ok. Pero entonces nada más lo dejaría a los operativos, le siguen pagando sus salarios sin laborar. Sin el puede ser que. Ok, gracias. Ok, ¿quién más? ¿Quién da más? Otro ejemplo. Aprovechen que son poquitos.
Incluso pueden comenzar al revés. Primero, yo copiaba el problema prototípico en una hoja Word iba identificando las situaciones que son conflicto. Y luego ya construyo la tabla, porque son muchos tipos de conflictos. ¿Están avanzando en leer? ¿Quién más? Oiga, maestra, lo que estoy viendo es de que los conflictos se dividen entre, bueno, los principales son interpersonal, intragrupal, intergrupal también. Ajá, ok. Vamos a ¿Qué quedarnos con diferencia? eso. Ajá. ¿Qué Interpersonales, voy para allá. Sí, Interpersonales perdón. cuando es de persona a persona. O sea, yo tengo una Ah, diferencia contigo. Intergrupal es cuando este grupo tiene, bueno, el 401 tiene un conflicto con el 402. ¿Y cuál era el otro? intragrupal. Dentro del grupo, los alumnos del 401 están moqueteados entre sí. Ah, ok, ok, ok. Inter es hacia adentro. Entonces, interpersonal, adentro, o sea, hacia adentro de las personas. Intergrupal, adentro del grupo. Ajá. Ok, ok. ¿Y más? Gracias, maestra. De nada. Ya estoy escribiendo acá. Puede ser intrapersonal o intergrupal. Intrapersonal o intergrupal. Intra es en la persona. Se está peleada consigo misma. Bueno, cuando hablamos de conflicto, ¿no? O intragrupal. Están peleados los integrantes de ese grupo. ¿Quién más?
¿Ya nadie? Bueno, voy a avanzar a la unidad 2 y si hay algo me dicen. Y el foro está, o sea, está atractivo, pues. Se llama Cómo aprovechar los conflictos. Y me parece que es muy interesante porque, o sea, como hemos establecido en el foro, los conflictos no son algo extraordinario. O sea, bien, el conflicto sí es extraordinario. Y la palabra extraordinario quiere decir fuera de lo ordinario, no fuera de lo normal. Entonces, que haya conflictos es normal, no es extraordinario. El problema es qué hacemos con ellos. Entonces, en el foro les están invitando a reflexionar cómo podemos aprovechar los conflictos. Entonces, allá hay material, bueno, es mucho también de lo que han visto en las unidades previas y es ese conflicto, cómo podría ayudar a mejorar la empresa. A lo mejor incluyendo, se me ocurre, en prestaciones que puedan hacerse todas las personas que trabajan en áreas administrativas de un financiamiento para tener un equipo de cómputo o que se les dé algún curso de capacitación, porque pues no nomás es vete a tu casa y a tu trabajo, ¿no? O sea, todo está en la oficina. Entonces es una reflexión. Si yo tengo este conflicto en la empresa por el COVID y el home office, ¿qué se puede hacer para aprovechar? Es así está, la verdad es que está muy sencillo. Y bueno, esto es del 8 al 15 y vale 100 puntos porque es una sola cosa que hay que hacer. Y luego ya la segunda intervención, que es comentar lo que hace la participación de por lo menos dos compañeros o de un compañero, ¿no? Pero bueno, a ver, les oigo. Y si alguien ya no tiene dudas y ya se quiere ir, que no es lo más conveniente, pero bueno, se vale. Aquí les pongo para pasar asistencia. Pero díganme, Listo, profesora, ya registré mi asistencia. ok. ¿Dudas? No, profesora, de mi parte no, muchas gracias. Ni tampoco para la actividad de la unidad 2. No, no, tampoco. Le digo, el fin de semana me pongo al corriente. Ok. Profesora, ya registré mi nombre y el grupo y yo no tengo ninguna duda respecto a la actividad 2 ni la 3. Ok. Pues gracias. Entonces, avance, por Gracias a favor. usted. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Los demás, vayan si quieren al problema prototípico y sigamos haciendo ejemplos. Maestro, una pregunta. ¿Por qué adelantó tanto esta sesión de la unidad 3? Porque es el miércoles cuando va a comenzar la otra. ¿Y te acuerdas que ya habíamos quedado que iba a ser los viernes? Entonces hoy estamos a 27 y el día primero, que es cuando empieza la otra, es jueves. Entonces si nos vemos hasta el otro viernes,
supongamos que hay alguien que ya quiere empezar y todavía no tiene la clase, digo, igual pueden empezar, ¿no? Fue por eso. ¿Te acuerdas que lo comentamos o no te acuerdas? Sí, sí, esto o no. No la escuché, como se anda moviendo mucho ahí en su habitación, no la escuché. Quedamos que iba a ser los viernes y la otra unidad empieza el 2, entonces está en jueves. Si nos vemos el viernes, entonces ustedes ya deberían de estar trabajando en la actividad. Creo que se está confundiendo de unidad, maestro, porque apenas estamos terminando la 2. No por eso, La unidad por 2 eso, termina el miércoles, por me eso, parece. por Y la eso. unidad 3 empieza el 2, entonces Así, hubiera dado dar la clase el próximo viernes. Porque ni siquiera nos dio chance de revisar el material. pero ¿por qué no se los mandé anoche? No, digo, el material nuclear. O sea, yo no he podido leer ni Bueno, a ver, ver. ve a leer, yo te espero, ve a leer. Todavía no la habilitan, maestra. Pero está el plan de trabajo. No, pero yo cómo puedo ver el material nuclear de la unidad 3 si todavía no está Bueno, a ver, habilitado. vamos a hacer algo. Busca ahorita, aunque sea en Wikipedia, cómo se clasifican los conflictos. El problema prototípico si lo tienes, ¿no? No, pues es que puede haber muchas clasificaciones, pero si no nos enfocamos al material del nuclear de la materia, pues podemos perdernos en el espacio. Por eso vas a tener el problema prototípico ahí para que te oriente de cuáles vas a clasificar. Yo lo hice para que cuando, o sea, porque el otro viernes ya arrancó la unidad y lo habíamos comentado así. Pero si tú tienes alguna duda, tú me puedes decir y si requieres tú o alguien más que nos veamos, nos vemos. Maestra, me retiro, muchas gracias. Buenas noches, seguimos en contacto. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Profesora, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Noemi. Bueno, estoy viendo el plan de trabajo y bueno, en el desarrollo, bueno, en lo que es experiencia de aprendizaje, que es lo que nos marca, que tenemos que elaborar la tabla en formato libre con los tipos de clasificación. Esto va en nuestro desarrollo ya como actividad, Así es. elaborar la tabla y Ajá. elaborar el mapa mental. Ajá, sí, justo así. Ah, ajá. Es para, Y a ver, no, ujú, perdón. La tabla es para que te orientes al momento en que clasifiques el problema prototípico. ajá. Y yo tenga ahí, Ah, o sea, ok. yo esté viendo también las referencias que tú utilizaste. Ajá. No las fuentes de información, sino de dónde, o sea, por qué dices que puede ser un conflicto contingente, porque ya lo tienes en tu tabla. Ajá. Sí, sí, sí. Y la Y, otra, ujú, y el mapa mental entonces va también dentro de nuestro desarrollo de la actividad, así es. independientemente de la introducción, nuestra conclusión y las referencias, como nos Ajá, marca la. sí, Ah, ok. sí. Sí. Sí, De maestra. hecho, tú puedes elaborar el mapa, pues si lo quieres hacer desde Word insertando rectángulos y flechas, pues lo puedes hacer. O si usas algún recurso como Canvas, pueden pasar dos Ajá. cosas. Que copies la URL o que le tomes una impresión de pantalla y lo pegues en Word. Si compartes Ah, la, ok. la URL, hay que asegurarse nada más que abra, porque a veces no abre. O sea, Ajá. no me dan derechos para verla, ¿no? Ok.
Sí, maestra. Entonces sí lo puedo trabajar en Canvas. Sí, claro. El mapa sí. Ok. Bueno, y la Sí, tabla también. O sea, si tú quieres sí. trabajar desde Drive, por ejemplo, desde tu cuenta de Gmail, entras a Drive y ahí haces una tabla en Excel o desde un documento de Word le pones una tabla de 2 columnas, como, o sea, es indistinto. Ajá, sí, maestra. Ujú. Ah, Luego ok. ya la Sí, maestra. actividad 2 es qué se puede hacer para aprovechar el conflicto que se Ujú. está, esté presentando, ¿no? O sea, el conflicto ya está, hay unas diferencias. Bueno, ¿y qué se puede hacer? Ah, ok. Presentan. Ok. Sí, maestra. Muchas gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más? De nada, Edwin, gracias a ti. ¿Te registraste en la asistencia, Edwin? Gracias. Muchas gracias, profesora. Buenas noches. Hasta luego, Daniela. Sí, Sixto, si tú, o sea, tu tabla, haz de cuenta, haces la tabla y encontraste, decidiste incluir 5 tipos de conflicto, ¿no? Que se clasifican entre, voy a poner, no necesariamente es lo que vas a encontrar, o no todo lo que vas a encontrar, entre interpersonal e intergrupal, ¿no? Y luego tú ya desglosaste, desmenuzaste el problema prototípico. Entonces, a cada apartado donde tú veas un conflicto, le vas a agregar una de los tipos: intergrupal, interpersonal, intragrupal, así es. Y como el mapa mental son solamente letras, entonces vas a poner, o sea, una nubecita y ahí está la situación específica que es conflicto y luego le diriges una flechita donde pongas, pensando que tenemos solo esa clasificación, eso es un conflicto intrapersonal o interpersonal o intergrupal o intragrupal. Así es. Y en ese caso nada más lo que sí les sugeriría es que se aseguren que yo pueda ver el mapa, porque si luego copian la URL pero no me dan derechos, no lo puedo abrir. Sí, maestra. De hecho, se puede descargar directamente de Canvas en formato GPG o cómo, ahí no recuerdo, pero en un formato, ajá, y ahí mismo podemos agregar el enlace para que usted lo pueda ver, ¿no? Sí, sí, o sea, sí es distinto. O sea, si me mandan, si ponen el enlace en hoja en Word, obvio con la tabla, ¿no? O si le toman Ujú, una impresión de pantalla, o sea, es indistinto. Tampoco le tomen una impresión de pantalla pequeñita, ¿no? ujú, Es indistinto. ajá. Oiga, maestra, y también el mapa mental podría ir ilustrativo, o sea, puede ir también Si con así lo decides, sí. ilustraciones. Ajá. Si así lo decides, sí, espérame dentro nomás. Sixto, ¿te contesté tu pregunta? Gracias. Nada. Sixto. Sí, Noemí, puedes incluir imágenes. Sí, maestra, gracias. Ok.
Profesora, disculpe, entonces si llegamos a tener alguna duda en cuestión de la actividad 3, ¿sí podría hacernos el favor de darnos otra sesión o se le complica? O sea, no se me complica, yo no le veo caso, pero, o sea, si deciden, sí. Es que está muy Ah, ok, si sencillo. no para más fácil, igual las preguntas por el chat. Es que sabe que el chat de la plataforma sí está fallando No, muchísimo, por eso. luego no nos deja ver, pero por correo está bien. Sí, claro. Sí, claro. Y esto del correo del mensajero de la plataforma lo he comentado desde la primera sesión. O sea, no está funcionando. Entonces sí, o sea, sí. Correcto, mil gracias. No hay nada. Maestra, Sí, dime. me, me surgió ahorita la duda, ¿se podría regresar a la anterior diapositiva, Sí, por favor? claro. Sí. Me surgió duda ahorita en cuestión de que estaba buscando la información de lo que es de elaborar el mapa mental, que se muestre la relación entre la tabla y el problema prototípico. O sea, tengo que hacer el mapa mental que sea igual a la tabla y al problema prototípico, o sea, que traigan la misma idea los tres. No, a ver, no. La primera es que yo averiguo lo que son los tipos y clasificación de los conflictos, ¿no? Vamos a Sí, quedarnos con los tres que decíamos hace rato. Que hasta sea, ahí, hasta ahí está bien. espérame, bueno, si quieres ir tomando nota, que sea interpersonal, Ok, intragrupal o intergrupal. Con esa yo me quedo, ¿no? ok, ok, ok. Luego desmenuzo el problema prototípico. Eso es como un borrador, ¿no? Sí, Entonces, así es. yo identifico que hay, vamos a ponerlo barato, que hay 6 conflictos, ¿no? Ok, El siguiente paso es, el primer conflicto que es intragrupal, interpersonal o intergrupal. interpersonal, el primero. No, pues no sé lo que sea. O sea, porque no tenemos, a ver, yo tengo interpersonal, Intra, inter. intragrupal e intergrupal. Sí, así Ajá. es. Y desmenuzo el problema prototípico. Y o sea, lo pongo aparte de una hoja de Word, no creo que valga la pena escribirlo, lo pongo aparte de una hoja de Word, los voy separando y a cada uno le atribuyo un tipo. El primer conflicto Ah, yo digo que es intergrupal, entonces adelante pongo la palabra intergrupal. El segundo tipo, y así me voy si estamos, sí, y entonces tengo 3 clasificaciones, tengo 6 problemas, o 3 componentes del problema, tengo 6 conflictos dentro del problema, y tengo dos intragrupal, interpersonal intergrupal. exacto. Y ya con eso hago el mapa. Ah, ok, 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 ok. ¿Sí? Sí, está bien. Y entre la relación de la tabla, ahí vendría siendo las que vamos a poner. Claro. A lo mejor la redacción no es del todo clara porque lo que estoy tratando de decir es que el mapa lo elaboro cuando relaciono los componentes de la tabla con los componentes del problema prototípico. Ah, ok, ok. O Ya, sea, ya lo el entendí. mapa es el resultado de lo que de mi clasificación y de los conflictos que identifiqué en el problema. Oh, ok, ok, ok. Ok, gracias, maestra. De nada.
Maestra, le coloqué otra pregunta en el chat. Voy. Ahora sí no se vio. Claro, lo que manda son los conflictos del problema prototípico Sixto. Si tengo cinco conflictos en el problema, entonces voy a tener que tengo que relacionarle 5. Ojo, puede ser que se repita el tipo de conflicto. ¿Sí estamos? Lo que manda es el problema prototípico. Si yo tengo 6 problemas prototípicos, todos tienen que tener clasificación. Es decir, todos tienen que entrar en alguna clasificación. Por eso también es importante que primero desmenucen el problema prototípico y vean qué tipo, o sea, a partir de que los van leyendo y luego ya buscan las clasificaciones. No se trata de que clasifiquen todos los, o sea, o de que hagan una tabla con todos los tipos de conflicto que existen, con los que ustedes van a ocupar. Exacto. Ajá. O sea, puede haber 10 clasificaciones, ¿no? Y en el problema prototípico identifica 7 conflictos. Entonces, uno supondría que tú hiciste la tabla de tal manera que quede cubierto todos los conflictos del problema prototípico. ¿Sí, Sixto? Ok. Y no digo que no es importante que veas el contenido, pero esta clase es más para explicar cómo tienen que hacer la actividad. Qué bueno, Sixto. Gracias. ¿Ya te registraste? Sí, te lo voy a agradecer. Permíteme tantito, Jessica. Que estés bien, cuídate y toma en cuenta lo que te comenté del correo ese. O sea, bueno, el que te mandé y el que yo sugiero que tú redactes. Correcto, profesora, sí lo voy a realizar. Le agradezco muchísimo. Que pasen excelente noche. Igualmente, Jessica, cuídate, hasta luego. Gracias. Y entonces, bueno, vuelvo y me repito. La primera es que son fechas sugeridas. La segunda es, pues, si alguien llegó tarde y tiene alguna duda de la actividad de la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, adelante. Muy bien. Gracias, Alejandra. ¿Te registraste? Entonces, bueno, si no tienen dudas de las dos, avancemos con lo que tienen que hacer en la actividad 1 de la unidad 3. Lo primero que tienen que hacer es desmenuzar el problema prototípico, de tal manera que identifiquen los conflictos que haya. Luego elaboran una tabla con la clasificación y tipos de conflictos. Luego hacen un mapa mental donde relacionen el, el conflicto del problema prototípico con un tipo y clasificación del conflicto. Eso se los va a dar tanto el contenido nuclear de la plataforma, que va a estar habilitada hasta el jueves y a veces hasta el viernes, porque no necesariamente lo hacen ese mismo día, y ustedes van relacionando.
Sí, maestra, gracias. De nada. De nada, José Eduardo. Que pases buena noche. ¿Te registraste? Gracias, maestra. Buenas noches. Cuídate, Adrián. Profesora, Sí. a ver, lo estoy medio trabajando en un borrador Ajá. sobre mi cuaderno. Ujú, Entonces, a ver, mi clasificación la puedo manejar interpersonal, ujú. intrapersonal, intragrupal. Y un ejemplo, en intragrupal, yo empiezo a desmenuzar mi clasificación. En intragrupal, un ejemplo, se pelean entre el mismo grupo, ¿no? Y de Ajá. ahí empiezo a clasificar en un ejemplo, 5 conflictos, falta de comunicación entre el grupo, no hay Sí, pero, confianza entre el grupo de ok, trabajo, ¿no? está bien, pero eso es un diagnóstico. Necesitas encontrar un conflicto que se llame así, problemas de comunicación. ¿Sí me entiendes? Ah, ok. O sea, Sí, sí. quedémonos con lo que ya hiciste, ¿no? Es interpersonal, es un problema entre personas, o un conflicto entre personas. Es intragrupal, un conflicto adentro de un grupo. Intergrupal, un conflicto entre grupos. O sea, la palabra inter e intra no quiere decir eso, ¿eh? O sea, no es sinónimo de conflicto. O sea, un conflicto interpersonal es cuando dos personas tienen diferencias. Un conflicto intragrupal es cuando las personas de un grupo tienen diferencias. Intergrupal es cuando las personas de dos grupos tienen diferencias. Entonces, yo ya desmenucé el problema prototípico y encontré que el departamento de home office está peleado con el departamento que está yendo a trabajar. ¿Ese qué tipo de conflicto sería? Ok, sí, maestra. Pero a Sí. ver, contéstame. Es el grupo de home office con el grupo que está yendo. Tienen un conflicto. ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Interpersonal, intergrupal o intragrupal? Intra, interpersonal interviene en varias partes. No, Mm, interpersonal es cuando yo me peleo o tengo una diferencia contigo. Es de persona a persona. ok. Pelea de persona Bueno, a diferente. persona. Ajá. En el ejemplo que estamos viendo, no sería intragrupal, Eduardo, porque intragrupal es dentro del grupo. Entonces, ese grupo de home office que tiene conflicto con el grupo que está yendo a la empresa, eso no es dentro del grupo, eso es entre grupos, entonces es intergrupal. ¿Sí o no? Noemí. Ok. Sí, maestra. Ajá, sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? voy haciendo todas mis anotaciones por todas las dudas que vaya teniendo. De todas formas, de cualquier forma, si tengo dudas, bueno, vuelvo a repetir la grabación que nos mande, maestra. Claro. Sí, sí. Gracias, Víctor. Sí, claro. Por supuesto que está abierto. Y el foro de dudas también está habilitado, ¿eh? Pero el mensajero no necesariamente está funcionando. Entonces, para que tengan y no se preocupen por la hora en que escriban, porque luego dicen disculpe la hora, pues no disculpo nada porque pues el internet está ahí, pues, ¿no? Y yo voy a ver el mensaje cuando abro el correo, no me despierte el mensaje. Gracias, hasta luego, José Eduardo.
Entonces sí, Noemí, ahora, ojo, estamos poniendo que existe esa clasificación de conflictos. Interpersonal, intragrupal, intergrupal, no necesariamente son los que te vas a encontrar. ¿Sí? Ajá, sí, maestra. No haces un ejemplo. ¿Un ejemplo? O sea, yo estoy inventando un ejemplo. Estoy inventando un ejemplo de que esa es la manera en que se clasifican los conflictos. No necesariamente es la clasificación que te vas a encontrar en el contenido. Lo estoy inventando. Como el que pusieron Ajá, hace rato. sí, sí, ya le entendí, ¿Ya? maestra. Sí, Ajá, sí, como el que sí, pusieron hace rato de que sí, no sí. son Tengo que primero leer el problema Exacto. prototípico para poder sacar de ahí mis clasificaciones y ver cuál es cómo voy a desglosar los conflictos que hay dentro de mi problema prototípico. Exacto. Aquí, por Sí, ejemplo, maestra, te ya lo notaba entendí. hace rato Ujú. que un tipo de conflicto es el contingente. Entonces, tú lees, vamos a suponer, ¿no? O sea, tú lees, encuentras ese conflicto y luego en el problema prototípico dices, ah, sí, sí hay un conflicto contingente. Sí, sí, maestra. Sí, ya le entendí. Ujú. Por eso es que primero Muchas hay que gracias. ver la teoría y luego ya hacer la práctica. Ujú. O sea, la Sí, práctica es clasificar lo que hay en el prototípico, ¿no? sí. Ujú. Ok. Gracias, Sonia. Hasta luego. De cual, de cualquier forma, maestra, pues le mando mensajito por la plataforma o algún correo, maestra, si llegara a tener alguna duda. O Ajá. bueno, una vez que envíe mi trabajo, si llegara a estar mal, pues ya le solicitaré que me habilite para volver a corregir mi actividad, maestra. Sí, está bien. De preferencia el mensajero no, porque no está funcionando. Ah, ok. Sí, maestra, está bien. Bueno, Bueno, pues muchas gracias, maestra. que pasen Buenas buena noche. noches. Hasta luego. Gracias, maestra. Carlos, ¿requieres algo aún? ¿Tienes alguna duda? Carlos, porque Adrián ya te había salido, ¿no? Carlos, ¿tienes alguna duda? ¿Ya te fuiste? Carlos. Ok, no obtengo respuesta, ya me voy a retirar. Cualquier duda, por favor, me escriben.